No, como lo prometí de deuda, prometí un video refutando las estupideces que dice Dragon Art sobre estos temas, sobre el tema de que según él el politeísmo fue la creencia original de los israelitas, pero vamos hoy a refutar eso. Primero vamos a seguir un orden cronológico que, como pueden ver aquí, va de David. Vamos a leer ya. David y Abisag, Adonías intenta subir al trono. Bueno, aquí ya Natán y Batseba intervienen. David ordena que unjan a Salomón, Adonías huye al altar, bla 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 y bla 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 y bueno, Salomón se casa con la hija del faraón. Jehová se le aparece a Salomón en un sueño. Salomón pide sabiduría. Salomón juzga el caso de dos madres. Bueno, aquí podemos ver una adoración monoteísta en los tiempos del rey David. Monoteísta, sí, en ese tiempo era un monoteísmo estricto, dirigido por las leyes del Éxodo, que el Éxodo decía no tendrás dioses, ¿ok? Entonces acá empieza la desviación de los israelitas. Las esposas de Salomón les desvían el corazón. Los enemigos de Salomón, Jeroboam recibirá 10 tribus, Salomón muere, Rehoboam se convierte en rey. La parte de aquí que puso en negro, las esposas de Salomón le desvían el corazón. Es cuando estas mujeres le imponen sus creencias a dioses falsos a Salomón. Impone sus creencias de dioses falsos a Salomón y a su reino, y ahí es donde los israelitas poco a poco empiezan a adorar a estos dioses, dando por hecho que la creencia original de los israelitas no fue politeísta. Ahora hay que tener en cuenta los relatos de estas dos personas, Jezabel y su esposo Acab, ya que estos dos pendejos impusieron la adoración a Baal y a Asherah en Israel, y Jehová los castigó obviamente por hacer eso. Jehová los castigó. Por eso Elías se encuentra con Abdías y Acab, se enfrenta a los profetas de Baal en Carmelo. Entonces Jehová envía a Elías para que se deshaga de esos dioses falsos como Baal. Pero primero empecemos desde cero. El pueblo escogido por Jehová se rebeló contra él una y otra vez. Pero Jehová no los dio por perdidos, sino que envió un profeta tras otro para animarlos a arrepentirse y volver a él. Esto indica que Israel desobedeció a Jehová adorando a dioses falsos cananeos y Jehová se enojó con ellos. Pero Jehová no los dio por perdidos, por eso envió profetas para que dejen de adorar a estos dioses. Esto indica que la adoración a estos dioses no era el principio de la adoración israelita y que Israel nunca fue politeísta desde el principio. La creencia original israelita siempre fue monoteísta, un monoteísmo extremo y estricto, no como el zoratrismo, porque el zoratrismo es dualista, y encima dentro del zoratrismo adoraban otras cosas. Y el zoratrismo surgió mucho después del reinado del rey David y Saíd. Ahora bien, leamos los textos bíblicos donde Jehová condena la adoración a dioses cananeos o dioses falsos. Falta agregar ya. Y como la Biblia prueba que los israelitas adoraron a estos dioses mucho después. Deuteronomio 32:12 dice: solo Jehová lo guiaba, ningún dios extranjero estaba con él. Este texto es importante porque claramente dice que Israel no estaba con ningún dios cananeo o dioses extranjeros. Deuteronomio 32:17 al 19 dice: ellos provocaron su ira con dioses extranjeros, lo enfurecieron con cosas detestables, les hicieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, recién llegados, a dioses que sus antepasados no conocían. Tú olvidaste a la roca que te engendró y no te acordaste del Dios que te dio a luz. Cuando Jehová vio esto, los rechazó porque sus hijos e hijas lo habían enfurecido. A ver, aquí es clave, punto importante clave. Deuteronomio, lean esto. Este texto, Deuteronomio 17 al 19. También lo voy a poner aquí en negro. Esto es importante, Deuteronomio 32, 17 al 19. Lean la Biblia, carajo, lean, no les cuestan tanto. Hasta el Chavo del 8 lee la Biblia y la entiendes. Es que ahí claramente
dice que los israelitas no conocían ni sabían nada de dioses cananeos y que la apostasía, adoración a esas deidades paganas, comenzó posteriormente, o sea, después. Ahí lo dice, dioses que no habían conocido, a dioses nuevos. En el libro de Jueces se menciona que los israelitas comenzaron a apartarse de Jehová y a adorar a Baal y Asera. Este periodo fue marcado por la falta de liderazgo fuerte y centralizado, lo que llevó a que los israelitas adoptaran costumbres y prácticas de los pueblos vecinos, como lo dice Jueces 2, 11 al 13. Les invito a leer estos capítulos, por favor. Bueno, ahí podemos ver que los israelitas se apartaron del Dios verdadero de Jehová y adoraron otras cosas. Básicamente aquí empieza la adoración a estos dioses llamados Baal y Asherah, que los israelitas no conocían ni formaban parte de su religión original. Durante el reinado del rey Acab, durante el reinado del rey Acab de Israel, la adoración a Baal y Asherah se institucionalizó a gran escala debido a la influencia de su esposa Jezabel, una princesa fenicia que adoraba a Baal. Jezabel promovió la adoración de Baal de manera oficial en Israel, estableciendo altares y profetas para estos dioses paganos como Asherah y Baal. Y fue en este contexto en donde el profeta Elías luchó activamente contra esta adoración falsa. Básicamente los altares que puso esta reina llamada Jezabel se ven en pruebas arqueológicas. Se han encontrado evidencia de adoración a estos dioses falsos como Baal y Asherah en Israel, dando así evidencia de lo que dijo el relato de Reyes es verdad. Las inscripciones de Kuntijet, Ahrud y Kirbet Elkom datan alrededor del siglo... Datan alrededor de este siglo que ven aquí. Y estas cosas solo son evidencia más de la desobediencia de los israelitas, como lo dice Jueces 3:7. Miren lo que dice Jueces 3:7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y se olvidaron de Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Entonces esto demuestra que la adoración a esta diosa Asera no formaba parte de la religión original israelita, sino que fue algo que sucedió posteriormente, como resultado de la influencia de los pueblos circundantes. Además, las inscripciones de Kuntijet, Ahrud y Kirbet Elkom, como dije antes, están datadas en este siglo de aquí. Pero vamos a investigar esta... Las inscripciones de Kuntijet, Ahrud, quiero poner esto aquí, señalar porque es importante. Las inscripciones de Kuntijet, Ahrud y Kirbet Elkom, como dije antes, están datadas en este siglo, lo que las coloca después del reinado de Acab y Jezabel, quienes gobernaron en este siglo, en un siglo anterior a ese de ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto tan importante, podemos dar por conclusión que el reinado de Jezabel sembró las bases para que algunas comunidades israelitas continuaran sincretizando el culto a Jehová con elementos paganos. La influencia de esta malvada reina fue tan profunda que el reino del norte no abandonó por completo el culto a estas deidades cananeas, lo que explica por qué aún se encuentran rastros de estas prácticas. Se encontraron rastros de estas prácticas después del reinado de Jezabel. Perdón si no sé pronunciar bien estos siglos, pero sí sé el orden cronológico, porque es importante entender el orden cronológico que te presenta la Biblia. Si tú no sigues un orden, te vas a confundir, y es lo que muchos ateos como Dragon Art, Carla Díaz, Comunidad de Sayim y Armandowski sufren faltas de comprensiones lectorales y se equivocan muchas veces. Lo mismo pasa con Aristarchus y también Proyecto Orión. Esta gente es ignorante, son ignorantes porque no siguen un orden estricto, no siguen un orden claro que ayude a entender esto. No siguen un orden. Sigamos leyendo más textos. Primera de Reyes 11:2
dice no vayan a mezclarse con ellas y ellas no deben venir a mezclarse con ustedes porque les desviarán el corazón para que sigan a sus dioses. Aquí claramente se dice que a Jehová no le gustaba que su pueblo se mezclara con naciones paganas con dioses. Ezequiel 20, 27, 30. En este pasaje Dios expresa su indignación por la idolatría de Israel, mencionando que sus prácticas idolátricas llevaron a su desobediencia y a las consecuencias a su desobediencia y a la consecuente ira divina. De hecho, fue por adoración a los dioses cananeos que Jehová envió al exilio a los israelitas como castigo por adorar dioses falsos cananeos. Jehová castigó a Israel, castigó a los israelitas porque estaban empezando a adorar dioses que no conocían, dioses extranjeros comenzaron a adorar. Y por eso Jehová dijo que su pueblo lo ha abandonado. Y Jehová envió muchas veces sus profetas para que adviertan, pero los israelitas seguían sin hacer caso. Por eso los envió al exilio como castigo. Entonces vemos que acá todo está conectado. Eso es también importante de ver. Ya podemos entender bien las cosas ahora. La arqueología ha revelado que en varios sitios de Israel hay evidencia de cultos cananeos, particularmente de deidades como Baal y Ashera. Sin embargo, muchos arqueólogos y estudiosos de la Biblia coinciden en que estas prácticas de adoración a dioses cananeos surgieron posteriormente a la conquista y establecimiento de Israel en la tierra prometida, como se indica en los relatos bíblicos. Y si me dicen si hay evidencia de esto, de la conquista de Canaán, claro que la hay. Claro que la hay. Haré un video sobre eso más adelante, sobre los hechos históricos de la conquista de Canaán. Esto sugiere que la adoración de estos dioses no fue parte de la identidad original de los israelitas, sino que se introdujo más tarde, probablemente a través de influencias culturales y políticas. Y esto no es probable, es que esto pasó porque esto se impuso por influencias culturales y políticas de reyes que desobedecieron la ley de Jehová, la primera ley. Como ya había dicho antes, la Biblia menciona que varios reyes de Israel, como Acab y su esposa Jezabel, promovieron la adoración a Baal y Ashera. Esto indica que la adoración de dioses cananeos no era universal ni inicial, sino que fue impuesta por líderes que buscaban consolidar su poder o alinear su reinado con las prácticas de los pueblos vecinos. En este sentido, la adoración a dioses cananeos se puede considerar una desviación de la fe original en Yahvé. Primera de Samuel 12, 9 al 10. Aquí el profeta Samuel recuerda cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios y comenzó a servir a Baales y a Astarot, y cómo Dios los entregó a sus enemigos en respuesta a esa desobediencia. Aquí podemos ver que Jehová castiga a su pueblo entregándole a otras naciones. Si un israelita adoraba a otros dioses, si Israel adoraba a otros dioses, Jehová los castigaba y los enviaba a un exilio. Por eso Jehová, principalmente por estas cosas, castigaba a su pueblo y enviándolos al exilio como en Babilonia, y estos castigos se ven evidenciados en la propia arqueología. Por ejemplo, el exilio babilónico como un castigo divino. ¿Okay? Vayan a leer 1 de Samuel 12, 9, 10. Deuteronomio 29, 26, 27. Refuta la hipótesis que los israelitas siempre adoraron a dioses cananeos desde el principio, ya que indica claramente que la adoración a estos otros dioses fue un acto de desobediencia a Jehová, no una práctica originaria de la fe israelita. Vayan a leer esto acá. Ahí está. En el contexto del pasaje se describe cómo el pueblo se desvió de la verdadera adoración, rompiendo el pacto que tenían con Dios. Distinción de dioses. El texto menciona que adoraron a dioses que ellos no habían conocido. Tengan en cuenta esta palabra de aquí. Es importante esta palabra. Con esta palabra se destruye toda esa pendejada del sincretismo abrámico, lo que implica que estos dioses no formaban parte de su tradición original. La adoración a otros dioses fue vista como un desvío de la verdadera fe, lo que desencadenó la ira de Jehová.
¿ok? Vayan a leer Deuteronomio 29, 26 al 27. Ahí está el texto en la imagen, le subrayé con tinta ahí. Jehová les había prohibido específicamente la adoración de estos dioses. Esto sugiere que la relación original de los israelitas con Dios no incluía la adoración de dioses paganos, sino que esta fue una corrupción posterior. Aquí está. Sí, como pueden ver aquí, corrupción posterior. Levítico capítulo 26. Dice: no se hagan dioses que no valen nada, ni levanten para ustedes mismos una imagen tallada, ni una columna sagrada, y tampoco coloquen una figura de piedra en su tierra a fin de inclinarse ante ella, porque yo soy Jehová su Dios. Aquí podemos ver una clara prueba del monoteísmo estricto. No hay ninguna religión antigua que tenga estas reglas tan estrictas del monoteísmo, porque no existía el monoteísmo. Me estoy confundiendo. En la antigüedad no había ninguna religión que sea igual a la de Israel, porque la única religión monoteísta, la única, siempre fue la de Israel. Pero esta gente que le tiene odio, porque tienen odio a las religiones abrámicas, le tiene odio a la religión abrámica. Dragon Art, siendo un ateo, quiere hacer ver que la religión abrámica no es la verdadera y defiende otras religiones pedorras, voy a decir creencias politeístas pedorras, que eran malas, porque la creencia abrámica era la única verdadera, la única monoteísta, porque el zoroastrismo ni siquiera fue monoteísta. El zoroastrismo era dualista y surgió mucho después del reinado del rey David, porque el rey David ya servía a Jehová. El rey David también contó sobre Satanás, y en la época del rey David no existía Zoroastro, porque el zoroastrismo vino después. Es más, hasta me atrevo a decir que el zoroastrismo se copió del judaísmo en el exilio, y ya van a ver por qué en un video que haré. Isaías 37, 12 al 13. Este texto se refiere a la arrogancia de los dioses de otras naciones. Y ojito, y cómo esos dioses no pudieron salvar a los pueblos del juicio de Dios. Sí, es que ahí claramente la Biblia niega la existencia de otros dioses. La Biblia hace eso. Y en Números 25 al 4:5 dice: Jehová le dijo a Moisés: toma todos los cabecillas de... Bueno, aquí ya podemos ver que aquí querían acabar con la adoración de Baal el peor. Querían acabar con la adoración de Baal porque era un dios falso. Y en la Biblia también se dice que Baal no existe. Gracias por su atención.